Bienvenidos a Área Artística, canal que despierta pasión por el arte. Hoy en esta clase veremos encajes. Los materiales siguen siendo los mismos de la clase pasada. Toda forma de la naturaleza cabe dentro de una forma geométrica, sea cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo. Esta es la forma ideal para la realización de un dibujo con modelo en vivo. Para encontrar el encaje de lo que voy a dibujar tengo que tomar unas medidas. Tengo que mirar la medida que es más pequeña, la tomo primero para después encajarla en la más grande. En este momento podemos ver que la medida se tomó desde la punta superior de la olla hasta la base de la olla. Se señala con el dedo para tener una medida y esa misma medida se mide cuántas veces cabe en lo ancho. También se puede hacer con la punta del borrador. Esta es la muestra. Y luego esa misma medida, sin quitar el dedo de ahí, sin la señalización que se coloca sin mover el dedo para nada, se coloca para tomar el ancho. Ya teniendo eso, vemos que la medida cabe una de alto y cabe entre lo ancho una y una tercera parte. Entonces estas fueron las medidas que se tomaron y una parte de esas es la que se toma y está ahí. Esas medidas pequeñitas que la vamos a hacer, la vamos a pasar a escala al soporte donde vamos a pintar. Llámese papel, bastidor, en cualquier parte donde se vaya a hacer el dibujo. Entonces lo importante es colocar la línea vertical lo más derecho posible para que no me vaya a quedar torcido el dibujo. Y lo mismo con las horizontales, que esa es la importancia de los ejercicios que vimos en la clase pasada. Se tiene que tener en cuenta al realizar este encaje que la línea más o menos cuadre vaya paralela con el corte del papel, como una ayuda también para saber que de verdad está vertical. Este es el rectángulo en el cual, al tomar las medidas, es donde me va a caber la olla, la cual tengo allá como modelo y al que estoy pintando con luz natural. Tomo como referencia el centro del rectángulo, simplemente como un eje central, simplemente para ir comparando simetría. De aquí en adelante, a diferencia de la clase anterior que todo se hacía de memoria aplicando las sombras, aquí lo que hacemos es utilizar la observación lo más que se pueda. Entonces, en la posición con que ustedes siempre se estén ubicados frente al modelo, siempre van a tener que estar en esa posición para que no cambie el punto de vista. Para poder conseguir estos efectos de boca en forma de círculos, que generalmente son ovalos, pero visualmente se tienen que ver como un círculo acostado o en perspectiva, tienen que hacer estos ejercicios, los que están en la parte superior de la hoja, los que acabaron de señalar. Cuando ya se aprecien visualmente de que lo que ustedes dibujaron no es un ovalo, sino es un círculo acostado, ya se puede decir que pueden hacer un dibujo con una boca de manera rápida sin necesidad de estar aplicando la perspectiva, solamente por visión. Los encajes me sirven para esto, para conseguir la simetría, que tomo la distancia entre la parte inferior del encaje y recorto a ambos lados la misma distancia para que la olla vaya teniendo la parte de que la mitad y mitad de un lado y la mitad del otro son iguales. Ya se empiezan a mirar lo que son los contornos. También se puede tomar las medidas mirando la boca, que de pronto al sacarla a ojo, como hice al principio, ya se ve diferente a como verdaderamente la estoy viendo. Entonces puedo tomar este ejemplo. Tomo también la medida de la boca de la olla y hago el mismo proceso, el ancho por el alto, siempre tomando la medida más pequeña, y en este caso es la abertura de la boca es más pequeña que el ancho. Entonces esa vuelvo y la mido y caben 5 veces. Miro a ver si la medida que yo tengo ahí en el dibujo caben 5 veces y veo que no es verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se tiene que tomar es el ancho de la boca, o sea, tomo una medida determinada que quepan 5 veces en el ancho del encaje. Eso me quiere decir que ese es la verdadera amplitud que tiene la boca de la olla.
Para eso es que sirven las medidas y para eso es que uno encaja, para estar seguro de lo que está haciendo. El dibujo no le va a quedar ni más pequeño ni más grande con relación al papel. Ya se sabe que esa es la amplitud. Así es que el dibujo le va a quedar más perfecto en el momento del terminado. Se sigue mirando, se sigue observando. Hay que empezar a hacer unos bocetos fáciles y rápidos. En el caso de esto, primero tengo que tener en cuenta que estoy trabajando con luz del día y a medida que va transcurriendo el tiempo, el sol va bajando y me va modificando las sombras. Por eso se hace una mancha, se puede decir, en donde se toman como las formas y las sombras más rápidas para después perfeccionarlas, o simplemente se trabaja hasta cierta hora y al día siguiente se vuelve a trabajar a la misma hora para que las sombras se mantengan. Aquí se hace lo que son bocetos y líneas rápidas muy suavecitas. La intención de todas estas líneas es que no lleguen a dejar canaletas, o sea, no se le hagan fuerza al papel para que no queden canaletas y así no se llegue a verse feo y no se pueda borrar. Todas las líneas son suaves, las que uno hace en el proceso de los encajes. Como ven, ya después de hacer un boceto rápido, se empieza a hacer lo que les digo, el manchado fácil y rápido de lo que son las sombras, pensando en la modificación que tienen estas al transcurrir el tiempo y el sol se va moviendo, o el planeta se va moviendo, mejor dicho, en su rotación. Entonces me modifica las sombras. ¿Para eso qué se hace? Para eso se va aplicando lo que son las penumbras, se va conservando la luz propia del elemento. Estos son términos que se vieron en el primer video, por cual motivo ustedes ya tienen que conocerlos y saber sobre qué se está hablando. Se aplican las sombras, entonces empiezo, como se dijo anteriormente, se empiezan aplicando lo que son las más claritas para llegar después a las más oscuras. Como ven, en la parte de las líneas que se hicieron como encaje, poco a poco se van borrando a medida que uno va corrigiendo, se va borrando y desaparecen sin necesidad de dejar huella en el papel. Recuerden que lo más pulcro que pueden sacar el dibujo es no ensuciarlo tanto, tener cuidado con la grasa de los dedos al difuminar, tener cuidado al que no se apoya la mano. El caballete es, las personas que han trabajado en él saben que siempre hay que trabajar a mano alzada, no hay posibilidades mucho de apoyarlo, solamente utilizando el dedo meñique como punto de apoyo en las partes donde uno generalmente no es capaz de mantener la mano completa alzada. Lo mismo que se hizo en la esfera, se va modificando poco a poco, se va modificando porque a veces la medida, el temblor, la rapidez con que uno hace las cosas, pues muchas veces no toma las medidas exactas, pero a medida que se va observando, se van perfeccionando, se va corrigiendo. Como el elemento es redondo, generalmente todo lo que se hace tiene que ser circular, y eso se aplica en la parte de la perspectiva, las sombras que se aplican, la forma como se aplican las sombras. Y ya en este momento ya lo que se hace, la mancha del lápiz o las penumbras que se aplican aquí ya no se aplican de manera imaginaria como se hizo con la esfera. Aquí ya simplemente es observación. De tanto hacer los ejercicios de valoración luz y sombra, de tanto hacer líneas verticales y horizontales, quiere decir que yo ya los puedo percibir en el modelo. O sea, ya tengo que verlos, ya no tengo que ponerme a imaginar nada, solamente a ver en dónde es los claros, los tonos medios, los penumbras, la sombra, oscuridad total, la sombra proyectada, cómo va en la parte más oscura. Solamente tengo que observar y aplicar los conocimientos de la práctica de los ejercicios de lo que fue volúmenes. Como ven, se siguen utilizando los materiales, el limpiatipos, se sigue utilizando en este caso lo que es la mina chaflán. No se está difuminando, simplemente se está trabajando con lo que es la forma de aplicar las sombras sin necesidad de difuminar, y se puede apreciar la textura del papel. Recuerden que siempre cuando se hace un dibujo se trabaja por el lado más texturado del papel, y eso es lo que me permite sacar varios valores tonales dependiendo de la intensidad, el tiempo, la paciencia que yo tenga para que el elemento me sea más agradable visualmente. Aquí ya se empiezan a aplicar los valores que son las oscuridades que lleva la olla por el efecto de la luz. Como esa partecita de abajo es cóncava, o sea, es más hundida,
no es totalmente yo le digo perfecta, sino que en la parte inferior de la olla es más hundidita. Las sombras se tienen que trabajar en la forma inclinada, como la vieron que se aplicó. Eso es lo que visualmente me va a permitir ver que esa parte de la olla sí es más angosta o es más hundida que la parte superior. Vemos que tiene la olla una hundidura. Esa hundidura se dejó precisamente buscando que la olla no sea simplemente un elemento de plano, sino que tenga un detallito, algo que la gente pueda leer, como en los otros videos, como se lee una obra de arte. Es exactamente, uno como artista deja que el espectador pueda leer lo que uno hace, y precisamente se hace un sumido. Quiere decir que cuando el dibujo se termine y el espectador vea ese hundimiento de la olla, va a decir, ah, listo, sí tiene algo, y le cuento una historia. Ya como la clase consiste en encajes, eso era todo. Esta es la finalización, como ya quedó el dibujo definitivo. Cuando se trabaja un bodegón completo en esta forma, se hace de la misma manera. Se toma la parte inferior a la parte superior, como la mancha amarilla, la flecha amarilla, y la parte de la morada. Gracias por estar ahí. Los espero en el próximo clase, en donde empezaremos a ver lo que es perspectiva frontal.